Empezamos entonces. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por haber acudido a este seminario. Para los que no me conocéis, pues mi nombre es Javier Pajares Gutiérrez. Soy profesor titular de la Universidad de Valladolid y coordinador del Máster en Dirección de Proyectos, que es título oficial de esta universidad. Además, soy socio desde hace muchos años de AEPRO, a mucho orgullo, y estoy certificado por IPMA AEPRO con el nivel C. Soy miembro de PM Square Alliance, la alianza PM2, que es una asociación de profesionales, usuarios, investigadores, docentes en la metodología PM2, que bueno, pues lleva más o menos año y pico de existencia, y además pues he participado en la traducción de la síntesis de la guía al español, de PM Square al español, y ahora pues pertenezco al equipo que está traduciendo también al español lo que sería toda la guía completa, incluyendo pues lo que se llaman los artefacts. Bien, a ver si lo sé hacer bien porque no he usado habitualmente esta plataforma, parece que sí. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Si no veis la pantalla, algo que pone algo así como elementos centrales. Sí, sí, Se ve perfecto. estás compartiendo, sí. Entonces todo está funcionando muy bien. Bien, perdón, lo que pasa es que se ha puesto al final. Voy al principio. Bien, ¿por qué una nueva metodología? Fijaros que conocemos la metodología. Perdona, Javier, perdona. A ver, no se está viendo ahora la presentación, o sea, se ve el PowerPoint, pero no la presentación de diapositivas. Si queréis, detengo la presentación y la vuelvo a... A ver, sí, ponla otra vez. Vuelvo a intentarlo. Sí. ¿Se ve ahora? A ver, un momentito. Sí, ahora sí. Sí, bien. Decía que la primera pregunta es ¿por qué una nueva metodología? Y en este caso una metodología europea. Europea porque más europea no puede ser. Está desarrollada por la Comisión Europea. Entonces, bueno, ¿por qué hacer si ya teníamos pues, las metodologías que conocemos del PMBOK, del PMI, el modelo, el estándar de competencias de IMA, PRINCE2, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es una iniciativa que pues, viene dada justamente porque pues, hay muchísimos programas en su momento, a principios de siglo, el año 2000-2005, en la Comisión Europea, pues ven que tienen cantidad de proyectos. De hecho, pues hay actualmente más de 80 programas europeos en los que participan más de 100 instituciones. De todos estos programas de proyectos europeos, pues 20% pues, se desarrollan por instituciones de la propia Comisión Europea, incluido el Banco Central Europeo, y el 80% son externas. Y entonces se dan cuenta, allá por el 2005, de que los proyectos que no funcionan, no están saliendo con todo lo bien que se debería salir. Y claro, estamos hablando de dinero de los contribuyentes, dinero de los europeos, ¿no? Entonces, pues aparece una iniciativa pues, para crear una metodología que lo que se trate es de mejorar el rendimiento de los proyectos gestionados directa o indirectamente por la Unión Europea, buscar un lenguaje común. Fijaros que estamos hablando tanto de instituciones de la Comisión Europea, que eso es un mundo, en Bruselas y en otras ciudades donde hay distintas instituciones de la Comisión Europea, y además un 80% que habíamos comentado que son externas, ¿no? Luego, si son externas, pues fijaros el lío que se puede montar. Entonces, un objetivo era un lenguaje común. Se intenta, pues, también pues, cuestiones de transparencia y de seguimiento y control, ¿no? Porque al final es dinero de los europeos, con lo cual pues, estamos hablando de subvenciones y de proyectos financiados y se quiere que haya un mayor control y un mayor seguimiento y, en general, pues, como es nuestro dinero, favorecer la transparencia pues, y la visibilidad de los proyectos en distintas organizaciones. Esto se le encarga entonces al DIGIT, que es el Directorate General for Informatics de la Comisión Europea, pues se le encarga en el 2007 pues que haga una metodología. Una metodología en principio, pensada solo para la Comisión Europea y como mucho para alguna de las instituciones que gestionan fondos europeos.
Bien, en el 2009 hay ya una implementación de la prueba piloto, en el 2012 sale la primera edición de la guía del PM2, del PM Square, en el 2013 es la segunda edición, e incluso en el 2013 se aparece una certificación PM Square solo para funcionarios de la Comisión Europea, solo para funcionarios. Fijaros que no estoy diciendo Open PM2, estoy diciendo simplemente PM2. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues se dan cuenta de que realmente los proyectos funcionan mejor. Es decir, en cumplimiento en cuanto a presupuestos, plazos, menos estrés a la hora de realizar ejecutar los proyectos. Y entonces alguien dentro de la Comisión Europea dice, ¿y por qué no lo compartimos con todo el mundo? En principio con los europeos y más allá de estos con todo el mundo. Y entonces se encarga, al propio DIGIT se le encarga pues una iniciativa que consiga hacer una publicación más reducida y que sea abierta. Y eso es lo que llamamos Open PM Square. Es decir, lo que pasa es que al final, como ya se utiliza mucho y está en la propia jerga, nos olvidamos muchas veces del Open. Pero lo que estamos manejando actualmente es justamente una versión abierta de algo que ya existía. Bien, este Open PM Square, pues se le pone, digamos, en valor, se le ha dado a conocer, la puesta en largo, ¿no?, a toda la sociedad en una conferencia que se realiza en febrero de 2018 en el edificio Carlomagno de la Comisión Europea y que asisten allí pues todos lo que cabían, más de 500 personas, más otras 1000 y pico en streaming. Probablemente ha sido uno de los eventos de Project Management más grandes pues, de muchísimo tiempo y desde luego del año 2018 fue el más masivo. ¿Cuáles son los pilares de la metodología? ¿Cuáles son los pilares de la metodología? Bueno, pues como ocurre con otros estándares en dirección de proyectos, está basado en mejores prácticas. No está basado en teorías, no está basado en disquisiciones, sino el punto de partida, la base fundamental, son las buenas prácticas en dirección de proyectos, la experiencia. Y sobre esta experiencia, pues es sobre la que se crea la propia guía de la metodología PM Square. ¿Y cuáles son los pilares? Pues sobre esto se construyen los 4 pilares. Primero, un modelo de gobernanza, que veremos después, es un modelo en capas y que, digamos, el objetivo del modelo de gobernanza es definir quiénes son digamos, los roles y las responsabilidades y las funciones de las distintas personas, grupos, departamentos que participan en el proyecto y se ve cómo se toman las decisiones. Un ciclo de vida que es muy similar al de las otras metodologías en dirección de proyectos, una serie de procesos que están para cada una de las fases del ciclo de vida y una singularidad importante de la metodología es lo que se llaman las herramientas o artefactos. Fijaros que pongo herramientas o artefactos porque en la síntesis de la guía tradujimos artifacts, que es la palabra original, la tradujimos como herramientas. Y muy probablemente lo que estamos discutiendo ahora en lo que es la traducción, no de los fundamentos, no del resumen de la guía, la síntesis, sino de la propia guía, pues lo vayamos a poner artefactos para, de alguna manera, homogeneizarnos con la traducción portuguesa, la italiana y la francesa, es decir, nuestros hermanos en lengua romance, y para que haya una cierta uniformidad. Bien, uniendo a todos estos pilares están lo que en inglés se llaman los mindsets, y que tradujimos en su momento por las filosofías de dirección de la metodología, que son fundamentalmente unas formas de pensar, unos objetivos, unos esquemas de pensamiento que hay que tener en todo momento a lo largo del ciclo de vida del proyecto y finalmente lo que se pretende con todo pues es que haya soluciones, beneficios, en el sentido no solo de beneficio económico, sino beneficio para la organización que recibe el proyecto. Vamos a ver sin extendernos evidentemente mucho tiempo para que la charla no sea muy larga, pues vamos a ver con más detalle algunos de estos pilares. Este sería el modelo de gobernanza, donde aparecen pues todos los agentes involucrados, personas, departamentos en el proyecto. Es un modelo de gobernanza en capas. Hay desde una capa de gobernanza en el nivel casi más arriba de la organización, lo que se denomina capa rectora, de dirección, de gestión y capa de operaciones. La metodología está pensada para ser utilizada tanto para proyectos externos
como proyectos internos, es decir, tanto proyectos en los que pues, una empresa contrata a otra para que le haga un proyecto o le dirija el proyecto, o también proyectos internos en donde pues, es un departamento el que actúa como solicitante, hay una parte del solicitante y que solicita pues, a otro departamento, que en este caso sería el proveedor de dirección de proyectos, pues que le haga un proyecto. Pues es un departamento que necesita un software específico y entonces pues encarga al departamento de dirección de proyectos de software, departamento de desarrollo de software, pues que le haga ese software, ¿no? Y con ello, pues se forma con personas tanto de la parte solicitante como de la parte proveedora, pues se crea en última instancia hay un comité de dirección de proyectos en donde están todos estos agentes involucrados. Por una parte estaría dentro de la empresa que solicita los servicios de dirección de proyectos, sería la figura del propietario del proyecto, digamos a nivel de alta dirección dentro de la empresa o departamento que solicita el proyecto, y estaría por otra parte dentro de la empresa que realiza el proyecto también a alto nivel lo que se denomina el proveedor de soluciones. Y en la capa de gestión, ya para realmente lo que es la gestión día a día, por una parte tendríamos el director, directora de proyecto, y por otra parte, dentro del solicitante estaría el responsable de negocio. Bien, pues uno de los puntos más importantes de la metodología es que entre ambos debe haber una estrechísima colaboración y comunicación, es decir, a este nivel, entre el solicitante del proyecto y el director o directora del proyecto debe haber pues una comunicación. Esto es uno de los puntos también significativos, distintivos, que acerca mucho también pues, a lo que es la mentalidad de dirección de proyectos ágil. Y estaría al final la capa de operación, el equipo de desarrollo de proyecto, o también lo vamos a denominar equipo central de proyecto, que sería quien está ejecutando propiamente el proyecto, y los que van a ser probablemente los usuarios, los que van a primero utilizarlo, que sería el grupo de implementación en el negocio, en donde estarían representantes de usuarios y bueno, pues también debe haber aquí comunicación, pero fundamentalmente se canaliza la comunicación de lo que uno hace y de lo que el otro necesita, pues se realiza a través de esta capa, la capa de gestión. Y bueno, pues como en todo proyecto, pues hay muchas veces equipos de técnicos, especialistas, etcétera, etcétera, que funcionan como equipo de apoyo del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es decía antes que era el típico de otros modelos, ¿no? Como el modelo PMI. Entonces, bueno, pues hay también la fase de inicio, planificación, ejecución, cierre, y hay otra fase de seguimiento y control. Y pues a lo largo del tiempo, típica en un proyecto estándar típico, pues de alguna manera estos son las cargas de esfuerzo en función del tiempo de cada una de las fases. ¿Y cuáles son las actividades o procesos? Bueno, pues aquí tenemos una transparencia, una diapositiva que es fundamental, que prácticamente resume lo que se debe hacer en la metodología PM2, que es lo que se llama el diagrama de carriles, en donde pues tenemos, pues, por una parte, los agentes clave en cada una de las fases del proyecto, inicio, ejecución, planificación y cierre y seguimiento y control, pues hay un agente clave en cada una de esas, ¿no? Y para cada una de las fases tendríamos una entrada de fase y una salida de fase. Bien, ¿cómo empieza todo? Pues con una solicitud por parte del propietario del proyecto, es decir, de una persona o un departamento de la parte solicitante que solicita pues, un proyecto. Y a partir de ahí pues, se hace ya un primer caso de negocio en donde pues, estudia la necesidad y la viabilidad del proyecto. Y esto actúa como entrada en la fase de inicio, en donde se define el alcance y se asigna ya al director del proyecto. ¿Cuál es el resultado principal? El resultado principal es el acta de constitución de proyecto, donde se definen pues, quién es el director del proyecto, cuáles son los objetivos, se resume digamos, la necesidad del proyecto y un estudio de viabilidad y se define un primer esbozo resumido de lo que va a ser, en grandes líneas, definición de alto nivel, de lo que serían pues, el alcance del proyecto, las partes interesadas, etcétera, etcétera. Esto resulta de entrada para la fase de planificación en la que se desarrolla el alcance y se asigna el equipo de proyecto, y la salida de esta fase de planificación pues serían en principio dos cosas, dos documentos. Una sería la guía
que lo hemos llamado la guía, la síntesis, pero probablemente en la traducción final lo llamamos manual del proyecto, y el plan de trabajo del proyecto. Esto también es una forma de hablar, es también singular de PM2. ¿Qué llama manual del proyecto? Pues un poco un documento en donde está el enfoque general de gestión, los factores críticos de éxito del proyecto, qué documentos se van a utilizar, qué artefactos y documentos se van a utilizar, un poco un resumen de los distintos planes de gestión, riesgos, comunicaciones, calidad, etcétera, etcétera, y después cuáles son los roles, también los roles y la responsabilidad, es decir, una definición también del modelo de gobernanza, definiendo los roles y responsabilidades de las distintas partes, distintas instituciones, distintas personas que van a participar en el proyecto. ¿Qué es el plan de trabajo del proyecto? Pues el trabajo del proyecto, yo me suelo decir que es el triángulo de hierro, porque justamente en el plan de trabajo del proyecto es un documento en el que se especifica la estructura de desagregación de tareas, la EDT, los recursos y costes, y por último, pues la programación, ¿no? El scheduling del proyecto. Todo ello es el input para la ejecución. Fijaros que en esta fase de planificación el agente clave es el director del proyecto, no es el único, pero es clave. Aquí el agente clave es el equipo de ejecución del proyecto que ejecuta el proyecto, aunque evidentemente pues, hay muchos más agentes implicados. Bien, el input es el plan de trabajo y pues, que sería la fase de ejecución, gestionar el alcance, coordinar todas las actividades de coordinación necesaria, y el resultado sería el entregable del proyecto. Fijaros que cuando paso de una fase a otra, hay aquí lo que se llama pues, unos puntos de revisión. Es decir, para pasar de la fase de inicio a la fase de planificación, suele haber una reunión, y una vez que se aprueba ese paso, pues esto es lo que significa es listo para la planificación, listo para ejecución y listo para cierre. Bueno, pues una vez que tenemos los entregables del proyecto, pues se le da de paso listo para cierre, se entregarían, y aquí en la fase de cierre tendríamos las lecciones aprendidas, la aceptación del proyecto, y el resultado final, la salida final, sería el informe final del proyecto. Yo digo que casi esto, la Comisión Europea, cuando estuvimos en Bruselas, en la presentación, pues entregaban de regalo una hoja en tamaño A3, que era justamente pues esta transparencia puesta en grande. Y de hecho, pues yo la tengo colgada con cariño en el despacho. Para cada una de estas fases, pues existen lo que denominamos herramientas o artefactos. ¿Qué son? Son plantillas. Fundamentalmente son plantillas de documentos, son plantillas de registros que si uno las quiere utilizar, las puede utilizar. Si no, pues no hace falta. Fijaros que la herramienta, perdón, que la guía es realmente algo muy simple. La síntesis de la guía ocupa 30 y tantas páginas, más los anexos. Y lo que sería la guía entera son 70 y tantas, si mal no recuerdo, más los anexos. Es decir, las guías son muy simples, va a cosas muy genéricas. Casi en el diagrama de carriles anterior está explicado gran parte, una porción muy importante. Sin embargo, después, cuando hablamos de las herramientas, de los artefactos, de las plantillas, pues resulta que es muy específico. Es que incluso hay párrafos que están preparados para que directamente los mantengamos. Copiar y pegar o directamente escribir encima. Y hay otras cosas que nos dice que lo que tenemos que ir rellenando para nuestro propio proyecto. Hay para casi todo, si me permitís amplío, hay de todo. Hay una plantilla de documento de solicitud de inicio del proyecto, hay una plantilla para caso de negocio, hay una plantilla para el acta de constitución, si queremos, hay una plantilla para la matriz de partes interesadas, para el plan de trabajo, externalización, para el manual de proyecto, y de ahí emanan los distintos plantillas para los distintos planes de gestión que incluye el manual de proyecto, plan de requisitos, cambios, riesgos, incidencias, calidad, comunicaciones. Hay una plantilla para explicar cómo va a ser el plan de implementación de negocio, de transición, la aceptación de los entregables. Es decir, para todo existe una plantilla. Algunos de estos documentos son documentos de 2 o 3 páginas,
Otros, como el manual de proyecto, tiene 25 o 26 páginas, si estamos hablando de cantidades importantes. El plan de calidad, no sé si eran 16, y bueno, pues utilizamos lo que queramos, ¿no? Aquí tenéis también, incluso hay una plantilla de orden del día, ¿no? Evidentemente, en nuestra empresa a lo mejor ya tenemos, cuando hacemos reuniones, una plantilla de orden del día. ¿Para qué utilizar esta? Si la gente está acostumbrada a la nuestra, pues utilizamos la nuestra. Para hacer un acta de reunión, pues lo mismo, pues a lo mejor si ya tenemos la nuestra, es decir, para casi todo, ¿no? Para casi todo, en cada una de las fases, un informe de fin de proyecto, listas de control, también documentos de las listas de verificación. Es decir, tenemos absolutamente artefactos de todo. Y vuelvo a decirlo, esto no es obligatorio usarlo, es digamos, un añadido a la metodología que pone a disposición, es decir, el DIGIT, pone a disposición de la gente que utilice la metodología y sobre todo que no tenga una experiencia en dirección de proyectos profunda anterior, pues le pone unas herramientas, les pone unas plantillas para que lo utilice. Evidentemente, una empresa que esté familiarizada con proyectos y que ya tenga su caso de negocio, pues si quiere dirigir un proyecto utilizando PM2, pues no necesita que haga su propio documento de caso de negocio o de acta de constitución de proyecto. Es decir, utilizará el que ha utilizado toda la vida. Bien, aquí tenéis, esta es también otra diapositiva muy relevante, que también viene en la guía y en la síntesis, porque aquí tenemos para cada una de las fases, tenemos las actividades principales de esa fase, es decir, esto sería un poco más el diagrama de carriles, pero ya con un poquito más de detalle, y para cada una de estas fases, qué documentos, qué plantillas existen y que podemos utilizar. Y bueno, pues esto es muy relevante porque ya nos está diciendo de alguna manera qué hay que hacer en cada momento, que serían las actividades, e incluso si no sabemos cómo, pues nos da una orientación de cómo hacerlo, de cómo lo podríamos hacer, que serían por los propios documentos o los artefactos. Otro de los pilares eran lo que denominaban los filosofías, mindsets. Le está costado muchísimo el traducir mindset. Pues son unas guías de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué hacen los directores o directoras de proyectos que utilizan PM2? Pues de entrada utilizan, lógicamente, las mejores prácticas de lo que se conoce. Y muy importante, recuerdan que las metodologías están ahí para servir a los proyectos y no viceversa. Algo de sentido común, pero muchas veces se nos olvida y confundimos lo que serían pues, todas las metodologías, todos los documentos, todos los artefactos, casi se convierten en un fin. No, esto nos recuerda que tenemos que tener siempre presente que realmente en la práctica es un medio y que tendremos que adaptar ese medio a lo que pida nuestro proyecto. Bien, otros son pues lo de fomentar la cultura de colaboración, de comunicación, la orientación a resultados, comprometerse a entregar valor, es decir, al final del proyecto, lo que consigue un proyecto, de alguna manera, para PM2 es casi una excusa para conseguir valor en la organización, para conseguir una serie de beneficios, de mejoras en la organización que acomete el proyecto. Bien, se asignan los roles de proyecto, se equilibran pues, de forma más productiva pues, las partes que aparecen en la gestión de proyectos, mejoran, invierten en desarrollar las competencias, buscan inspiración, comparten el conocimiento y también pues, implican a los interesados en el proyecto. También la primera vez que lo vi me resultó muy curioso porque dentro del apartado de filosofías, mindsets, pues están lo que serían las infrequently asked questions. Podríamos traducir en español como preguntas poco frecuentes, que son poco frecuentes pero que deberíamos hacernos prácticamente todos los días. Son preguntas del tipo, ¿sabemos dónde vamos? Y esto pues implica plantearnos si tenemos una visión compartida. Todo el miembro de equipo de gestión de proyecto tiene una visión compartida de hacia dónde vamos. ¿Sabemos por qué lo estamos haciendo? Es decir, al final el proyecto lo hace la empresa para de alguna manera desplegar sus objetivos estratégicos, objetivos económicos, objetivos de cuota de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante saber no perder ese contexto estratégico del proyecto. Sabemos quién hace qué, estamos entregando a cualquier precio.
Es decir, somos conscientes de que el fin no debe justificar los medios. Debemos gestionar sobre la base de valores y principios positivos. ¿Es esta tarea responsabilidad del cliente o del equipo de proyecto? Bueno, pues esto implica asegurar una buena comunicación entre ambas partes. De ahí la importancia del modelo de gobernanza. ¿Debo involucrarme? Pues en principio sí. No debes ni hacerte la pregunta. Si dudas, ¿debo meterme en esto? Sí. ¿Hemos mejorado? Pues un compromiso con la mejora continua y desde luego hay vida después del proyecto, la vida sigue y después del proyecto pues habrá otro proyecto y habrá otra serie de actividades dentro de la empresa. Una cosa más que también me gustó en su momento, pues porque soy socio de IPRO y también participo en actividades de IMA, decía antes que estaba certificado en dirección de proyectos, pues una de las cosas que me gustó es que el propio modelo PYME Square habla de las competencias que debe tener el director, directora de proyectos, no solo ellos, sino también todo el equipo de gestión de proyectos. Y directamente, pues lo que hace es integrar las competencias de INMA, las competencias personales y contextuales de INMA, lo cual, pues como, digamos, como fanático, no es la palabra, es decir, a mí me encanta el modelo de INMA, el modelo, tanto el anterior, la ICB 3.0, como el actual 4.0. Entonces, me pareció muy interesante que esta metodología, que trata de ser simple, incorpore la cuestión de competencias y además, como reconoce que es un tema resuelto muy bien justamente por INMA, pues entonces directamente no se complica la vida e integra las competencias de INMA. Bien, un poco esto sería el resumen del modelo y podríamos extendernos muchísimo más, pero yo creo que para una primera charla pues es suficiente y pues voy a tratar algunas de las cuestiones que están abiertas, ¿no? Se desarrollarán extensiones de la metodología, habrá traducciones de la metodología y se habrá programas y pruebas de certificación profesional. Fijaros que sí que existe la certificación profesional, pero solo está actualmente en principio para funcionarios de la Comisión Europea, en el sentido amplio de funcionario de la Comisión Europea, que no es exactamente el de funcionario que tenemos en España, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿esto se extenderá? Es decir, una vez que crean la versión open, la versión abierta, pues habrá programas de certificación. Bien, intentaré en los próximos minutos pues hablar un poquito de estas cuestiones y quizás una muy relevante es que si se valorará incorporar la metodología en las convocatorias de proyectos europeos. Fijaros que las convocatorias de proyectos europeos, financiación europea, en principio son competitivas. Es decir, se presenta una memoria de proyecto. Entonces la pregunta es, bueno, podrían decir, como esto es un proyecto financiado por la Unión Europea, tiene usted que se le da puntos, al menos se le da puntos, si utiliza nuestra metodología. Bueno, pues este es un tema que era el tema estrella en Bruselas, en febrero de 2018, cuando se puso. Y bueno, pues cuando he tenido ocasión, lo he vuelto a preguntar y lo he vuelto a preguntar a gente dentro del DIGIT, que está en estos temas, y no lo tienen muy claro, porque según me dicen es una cuestión jurídica, es decir, no saben hasta qué punto en una convocatoria europea pues se tiene que obligar a hacer una metodología, de alguna manera se obliga o se potencia. Sí que se podría poner que se valorarán aquellos proyectos que utilicen metodologías estándares conocidos de dirección de proyectos, pero no específicamente, una en concreto. Y bueno, pues yo muchas veces lo discuto y creo que va a ser fundamental. Es decir, si mañana la Comisión Europea dice que sí que se valora, podéis imaginaros el uso creciente que va a tener la metodología, no solo por empresas que estén haciendo proyectos europeos, instituciones que hagan proyectos europeos, sino al final pues se irá diseminando la metodología en todos los sitios. Bien, vamos a las otras cuestiones, que sí que sabemos un poco más. Extensiones, sí, hay una serie de extensiones previstas. Una de ellas, que ya está, es la de Program Management. Lo que pasa es que no se ha publicado todavía, está funcionando internamente dentro de la comisión. Algo mismo parece con Portfolio Management, también hay otra de Requirements Management, que creo que también está
en sus principios, y sí que debe estar prácticamente una versión para metodologías ágiles. Y eso, de hecho, ya en el anexo de la guía PM2 ya hay un apartado en donde habla de metodologías ágiles, y esto sí que está funcionando ya, por lo menos a nivel interno. Creo que pues, en un mensaje pues de alguien del Digit decía que probablemente lo viésemos en un periodo relativamente cercano, la metodología ágil. En cuanto a las traducciones, bueno, pues por una parte está la síntesis, que sería el resumen, y por otra está la guía como tal. De la síntesis, estas son las traducciones que ya hay de la síntesis. Pues fijaros que aquí está en español. Esto de la síntesis, las 30 y tantas páginas, 36 páginas más los anexos. Y de la guía, pues de la guía está en inglés, pero están en marcha pues distintas traducciones. En concreto, sé que hay una traducción italiana, portuguesa, francesa y creo que también en alemán se está traduciendo. Esperamos tenerla probablemente pues para junio o julio, era lo que preveíamos. En la situación en la que nos encontramos, pues muchas cosas se ven afectadas y alteradas, pero en principio pues los trabajos van a buen ritmo y es de esperar que en un futuro pues haya los mismos países que han traducido la guía del inglés a su idioma, pues es muy probable que lo terminen traduciendo también no solo la síntesis, sino la guía completa. En cuanto a las certificaciones, bien, pues os hablaba al principio de PM Square Alliance. Es una asociación de usuarios de PM Square, de gente que le encanta la metodología, aunque no sea usuario, de académicos, de investigadores, de profesores, de formadores. En el máster en dirección de proyectos de la Universidad de Valladolid, pues nosotros contamos esta metodología, además de todas las que conocéis. Pero PM Square Alliance pues ocupa también un punto destacado y de hecho pues se han dirigido varios trabajos fin de máster que utilizan la metodología. Bueno, pues esta asociación en donde están como socios pues muchas personas que están en la Comisión Europea, pues han creado esta asociación que es abierta y entonces pues esta asociación ha creado también certificaciones. Creo que de momento funcionan varias de la básica, Essentials y Advanced, lo que sería de la metodología principal, y después también pues va a haber una certificación para metodologías ágiles y otra para formadores, certificación de formadores. ¿Dónde encontrar todo esto? ¿Dónde encontrar la guía y dónde encontrar la síntesis? ¿Dónde encontrar los artefactos? Bueno, pues lo que es la guía en inglés, solo en inglés, está descargable de forma gratuita en PDF en la oficina de publicaciones de la Unión Europea. Entonces directamente ponéis oficina de publicaciones, Publications Office, European Union, y ponéis PM Square, PM2, y en 2-3 clics os lleva directamente a donde está y bueno, pues directamente lo descargáis, no tiene mucho más. Esto lo que sería la guía entera en inglés. ¿Y dónde están las traducciones de la síntesis en distintos idiomas? Bueno, pues para ello nos tenemos que ir a la wiki de OpenPM2. Ahí se requiere un usuario europeo, hay que darse de alta, te piden un user y un password y ya está, entras directamente en esa wiki. Quien haya participado a lo mejor en proyectos europeos o haya participado como evaluador de proyectos europeos, pues ya tendrá seguramente ya tiene un usuario, con lo cual puede utilizar ese mismo usuario para acceder a la wiki de PM Square. Y ahí pues tenéis cantidad de cosas. Ahí hay pues cantidad de cosas, resúmenes de la guía, de cada uno, del modelo de gobernanza, los mindsets. Después tiene todas las publicaciones, habla del Centro de Excelencia en Project Management, que es dentro del Digit quien lo ha realizado, y tenéis pues todas en las publicaciones, pues donde podéis encontrar pues otra vez la guía en inglés y las síntesis de la guía en los distintos idiomas, ¿no? Esto pues yo, si os gusta la metodología, pues os aconsejo que
os metáis allí. Y después, pues otra fuente de información es la propia PYME Square Alliance. No sé si sigue todavía la oferta. La oferta era gratis. En principio habrá que pagar por pertenecer a la asociación, pero hasta no sé qué fecha, y no sé si todavía está abierto o no, pues uno puede darse de alta gratis y por lo menos ese primer año pues estaría sin pagar. Bien, termino ya pues con lo que sería pues algunos consejos para poner en práctica la metodología. Consejos, pues que desde INSISOC, hemos visto, INSISOC es nuestro grupo de investigación dentro de la Universidad de Valladolid, por eso veréis que aquí a la izquierda aparece todo el rato el INSISOC, ¿no? Es un grupo de investigación reconocido de excelencia de la Junta de Castilla y León y también grupo de investigación consolidado. Es digamos, dentro de nuestra región, Castilla y León, pues sería el mayor nivel de exigencia a los grupos de investigación en cuanto a publicaciones, en cuanto a colaboraciones con empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ahí, pues una cosa que hacemos desde hace tiempo, pues es ayudar a las pymes pues a mejorar sus competencias en dirección de proyectos, fundamentalmente a las pymes, y además en Valladolid, Castilla y León, pues lo que hay fundamentalmente son pymes, ¿no? Entonces, un poco, pues, ¿cuál es el fruto de esta experiencia, ¿no? Lo primero, sobre todo en pymes, buena acogida por su sencillez. Como profesor de universidad y que llevo temas de dirección de proyectos, pues es habitual que directores de pymes, directores de proyecto, gente de la cúpula directiva, pues diga, pues mira, oye, incluso en muchos casos no tan pymes, Una empresa me ha pasado una vez que me dice, mira, yo dirijo proyectos, incluso desde hace ya muchos años, pero noto que me falta un poquito de formación, ¿no? De ello, ¿qué me leo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo típico, les decías, pues los estándares, el estándar de ISMA, el estándar de PMA. A uno se me ocurrió, a uno el Kerzner, ¿no? El clásico del Kerzner que llevamos no sé cuántas ediciones, ¿no? Y dice, pues mira, me he ido a una librería y cuando he visto las 700 y pico páginas, pues he dicho, ¿le dejo el libro o le compro? Al final le he dejado, porque el comprarle era simplemente para tirártelo en la cabeza, porque eso tiene que hacer un daño, ¿no? Y dice, ¿cómo te crees, Javier, que yo, que me paso, que entro a las 8 de la mañana y salgo muchos días a las 10 de la noche, me voy a leer las 700 y pico, ¿no? Bueno, pues cuando les presentas la síntesis de la guía, pues te ponen otra cara, porque 30 y tantas páginas pues se la leen con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, esto hace que tenga muy buena acogida, porque es una metodología sencilla. E incluso cuando no hay experiencia previa intensiva en dirección de proyectos, pues tienen los artefactos, las herramientas que te dicen cómo hacer pues un plan de proyecto, cómo hacer un plan de gestión de las comunicaciones, cómo hacer un plan de gestión del alcance, etcétera, etcétera, ¿no? Factores clave en la implantación, pues evidentemente, como siempre, en cualquier cambio organizativo o mejora organizativa que se quiera realizar, pues es el liderazgo de la dirección. Es decir, esto tiene que empujar. Alguien en la dirección tiene que hacer suyo la necesidad de empezar a utilizar metodologías en dirección de proyectos y entonces tiene que empujar de ello, ¿no? Otra idea, también yo entiendo que muy buena para pymes, les aconsejamos siempre una implementación gradual, porque una vez que tenemos convencida la dirección, ahora tiene que estar convencida la gente de los equipos de gestión de proyectos. Entonces, bueno, pues muchas veces, pues el directora de proyectos, gente del equipo, dice, pero hombre, si yo ya llevo 20 años dirigiendo proyectos, ¿qué me vas a contar? Y entonces lo que hacemos es que introduzcan algo muy simple, un fast winner que llamamos nosotros, ¿no? Algo muy simple, algo pues para una gestión de reuniones, una definición de comunicaciones. Y entonces ven, dice, ahí va, pero si vivimos más felices, alguno me ha hecho con esta presión, dice, oye, que la gente estaba, el nivel de cabreo de la empresa es mucho menor, ¿eh? Bueno, pues entonces ese es el momento, cuando las cosas, cuando empezamos a tener beneficios de ir introduciendo metodología de dirección de proyectos, es el momento de seguir, de meter el siguiente paso, ¿no? Si realmente hay beneficios, es que te lo piden directamente ellos, ¿no? Bien, un poquito ya más técnico, pues hemos visto que
que definir el modelo de gobernanza, es decir, el modelo que os explicaba, el resumen, esa tabla al principio, pues está ahí por algo. Y es fundamentalmente, sobre todo, la comunicación entre el lado de quien pide el proyecto y el lado de quien le gestiona. No perder de vista los mindsets, son fundamentales, y las propias preguntas pues, poco frecuentes, y utilizar los artefactos a discreción. Muchas veces, de no utilizar prácticamente ninguna documentación en dirección de proyectos, al ver que tienen el trabajo hecho, gran parte del trabajo hecho, gracias a los artifacts, pues nos damos la vuelta, ¿eh? O sea, nos vamos al otro extremo. Y bueno, pues venga a utilizarlo. Bueno, pues no, hay que utilizarlo según la necesidad. Decía antes, no es obligatorio. Bien, pues ahora añado, no solo no es obligatorio, sino que además no deberías utilizar cosas que si puedes simplificarlas en tu proyecto o para el tipo de proyectos que hace tu compañía, pues no tienes que complicarte la vida en ese sentido. Los artifacts están hechos para cualquier proyecto genérico. Entonces, para tu proyecto en concreto, pues necesitarás unas cosas y necesitarás otras. Y ya, bueno, pues lo que serían las conclusiones, mis conclusiones, pues la primera es que es una metodología sencilla y muy amigable. Si os descargáis la síntesis, yo os aconsejo que empecéis por la síntesis, veréis que pues a lo mejor en una sentada pues prácticamente os la habéis leído, ¿eh? Y además si ya tenéis cierta formación en dirección de proyectos, pues menos de una sentada, ¿eh? Porque por muchas cosas vais a pasar, por muchas partes vais a pasar de una manera mucho más rápida. Si ya uno está familiarizado con la gestión de stakeholders, pues no, esa parte la va a pasar muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy sencilla, amigable. ¿Qué hacer? ¿Cuándo? Nos dice qué hacer, cuándo y cómo. Prácticamente en el diagrama de carriles está escrito todo. Permite un fácil comienzo. De hecho, no lo he puesto aquí por no extenderme, pero existe en la propia wiki. Os podéis descargar una Quick Start Leaflet. Es decir, en una sola página tenéis, pues cuando alguien, aunque no haya dirigido proyectos antes, pues quiere introducir la metodología, pues cuáles serían los 4 o 5 pasos muy sencillos que dar, ¿no? Hemos visto que todo esto hace que sea abordable por profesionales que no han tenido conocimientos previos en dirección de proyectos. La acogida de los artefacts es muy, muy grande, y la gente cuando los ve, pues los empieza a utilizar. Para que os hagáis una anécdota, os comentaba antes que en el máster en dirección de proyectos de la Universidad de Valladolid, pues les explicamos la metodología. Bueno, se la explicamos en una asignatura en donde se cubren las metodologías más importantes, se la explicamos la última. Y dirás, ¿y por qué la explicas la última? Bueno, pues porque si se la explicamos la primera, cuando vean los artefacts no van a pensar ya más. No van a pensar en cómo diseñar ellos su propio acta de constitución de proyecto, cómo van a diseñar ellos su propio plan de gestión de riesgos, porque pues, la tendencia va a ser a utilizar lo que ya has visto escrito. Bien, todo ello hace, como he comentado, que sea de fácil asimilación a las pymes, para las pymes, ¿eh? Es fácil de adaptar, usa lo que quieras cuando quieras, y de hecho en los artefacts una frase que aparece una, otra y otra y otra y otra vez es adapte esta tabla, o sea, cuando te proponen una tabla, pues adapte esta tabla a las necesidades de su proyecto u organización. Por tanto, usa lo que quieras cuando quieras y, bueno, pues es de fácil adaptación y extensión sectorial. De hecho, pues está trabajando, por ejemplo, en una extensión, Agustín Moya, que ha estado trabajando como director de proyectos para la Comisión Europea, pues está haciendo actualmente, y que también coincidimos con él en el último congreso de AIPRO en Málaga, pues está haciendo una adaptación para proyectos de ONG. Un alumno mío, en su trabajo fin de máster, pues hizo una extensión para eventos deportivos. Es un deportista que, bueno, pues que además de deportista él, de correr medias maratones, creo que vuela, ¿no? No sé si me dijo 3:10 o 3:20 el kilómetro, va volando, pues además organiza en eventos deportivos, ¿no? Y la idea partió de él, ¿no? Dice, vamos a hacer esto porque él es coorganizador del Reto Canal de Castilla, que es una carrera de bicicletas que se hace todos los años entre Aguilar de Campoo y Medina de Río Seco, que es alrededor del Canal de Castilla, una obra de ingeniería impresionante del siglo XIX, que si venís por aquí, por Valladolid, pues os aconsejo que lo vayáis a ver, ¿no? Hay un ramal que termina en Valladolid y otro en Medina de Río Seco,
localidad que también pues aconsejo que visitéis. Y un último comentario. Está desarrollada por el Digit. Así empecé, las primeras transparencias. Esto, pues en principio no es bueno ni malo. Pues enhorabuena y han hecho un fabuloso trabajo. Lo que ocurre, claro, son informáticos, fundamentalmente son informáticos. Y hay, sobre todo en los artefacts, hay algunos que se ve y dice, bueno, esto está muy pensado para un proyecto software. Está pensado para un proyecto software. Es decir, bueno, pues precisamente para eso están las extensiones sectoriales y para eso está la capacidad de adaptarlo según las necesidades. Y con esto, pues concluyo más o menos lo que os quería decir. Quito la transparencia, a ver si los hace. Esta era otra cosa. No sé, aquí, detener la presentación. Ahora me veréis otra vez, ¿no? Supongo. Y nada, pues las preguntas, comentarios que queréis hacer, pues todo el tiempo que queráis. Tenía pensado irme a la playa, pero ya sabéis que no me voy a ir, ¿no? Entonces, vamos, la playa del río Pisuerga, que aquí también tenemos playa en el Pisuerga. Entonces, casi prefiero estar con vosotros, con lo cual no me voy a ir, así que podéis preguntarme todo lo que queráis hasta la hora que queráis. Muchas gracias. Pues tenemos unos 10 minutos para hacer las preguntas que queráis. Porque tú sí que te vas a la playa. Bueno, me asomo mucho. Sí. Javier, comentabas que esta metodología se utilizaba mucho para la implementación de proyectos en la Comisión Europea, proyectos europeos y demás, ¿no? Como origen de la metodología. Sí. No, lo digo porque como también acabas de comentar que tenían, digamos, o las herramientas o los artefactos, digamos, que tenían así algunas como peculiaridades más de proyectos software. Sí, se utiliza, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, ahora es la metodología estándar de los proyectos del Banco Central Europeo, que dice, bueno, finanzas, ¿no? Tiene finanzas y también tiene software. A proyectos, curiosamente, a lo que serían proyectos europeos de I+D, aunque sí que están apareciendo por ahí cursos, incluso he visto en algún sitio, pues todavía no está suficientemente, yo creo que no está suficientemente extendido, pero sí, sobre todo lo de informática es que cuando lo han desarrollado para cualquier tipo de proyectos. Lo que pasa es que, claro, la cabra tira al monte y son informáticos. Entonces, bueno, pues muchas de las cosas a mí por lo menos me da la impresión de que esto lo han pensado sobre todo para proyectos de software. Algunas cosas la están corrigiendo. Por ejemplo, el artefact de la matriz de los stakeholders, pues la primera vez que la vi dijo, esto solo sirve para un proyecto de software, ¿no? Pero ahora la han cambiado y yo creo que ya es mucho más genérica, ¿no? Cuando estamos ahora traduciendo la guía, pues una de las cosas un artefact que me tocaba traducirlo a mí, pues resulta que había, ¿cómo le llamaba? Historia de cliente. Y digo yo, ¿cómo lo client story, no history, story. Digo yo, ¿qué es esto y tal? Digo, pues traduciendo, claro, me da la historia de cliente. Digo, suena a broma, ¿no? Entonces ya me meto en un diccionario que hay de software y entonces la historia de cliente es 3 párrafos, como mucho 3, 4 párrafos, historial. Utilizar la definición de los requisitos, ¿no? Del proyecto. Que utilizan las metodologías ágiles, ni siquiera en software en general, sino como ágil al final el alcance no tiene por qué estar definido desde el principio, bien definido, sino que es iterativo, pues entonces tienen varias reuniones y se hace un seguimiento de la historia del cliente, que es lo que se le va ocurriendo, ¿no? Y cómo va cambiando. Y eso, claro, no puedes hacer, si es un proyecto clásico, pues evidentemente hay una definición de requisitos que tiene que estar bien establecida, perfectamente y tal. Pero aquí, como es así, iterativo, pues eso se va cambiando. Entonces aparecía mucho esa palabra y digo, ¿yo qué será? ¿No? Y bueno, la propia palabra artefactos, porque decíamos, ¿pero qué es esto? ¿Qué suena artefactos? ¿Cómo lo tradujimos? Y en el equipo hay alguien que está muy orientado a metodologías ágiles y dice, es una palabra común en el ámbito ágil. Okay.
Muy bien. Vale, no, yo es que acabo de empezar ahora, bueno, de evaluadora en proyectos europeos y tal, bueno, me acaban de solicitar el currículum y toda esta historia y entonces pues ya me ha picado la curiosidad, es decir, para ver qué tipo de formato de proyectos, pero son empresas que solicitan financiación a proyectos europeos y demás. Entonces son empresas que solicitan y no sé el formato de proyectos que tienen, pero bueno, por tenerlo en cuenta. Sí, un poco la cuestión es, en el futuro, por ejemplo, para evaluar proyectos, dirán, bueno, pues usted tiene que utilizar, se valora con tantos puntos que usted utilice sí, una método. Tendría su sentido, porque fijaros que si se utilizan los artefacts, estaríamos hablando de que una gran parte de todos los proyectos con dinero europeo utilizan los mismos artefacts, incluidos los de seguimiento de control. Es decir, para el Project Officer seguramente sea mucho más fácil. Lo que ocurre es que como muchas convocatorias de proyecto, cuando el proyecto le dan, ya hay una plantilla en la que con la que están familiarizados de lo que es el reporting para la Comisión Europea, pues claro, eso lleva una inercia que costaría, ¿no? Pero sí que sería interesante porque entonces ya cubres todos los proyectos. Ya. Ok. Gracias. Gracias a ti. Javier, una pregunta. Has comentado que también tienen metodología para gestión de programas y metodología para gestión de carteras, pero que de momento es solo uso interno. ¿Sabes si tienen previsto publicarlo también en abierto? Sí. Tienen previsto publicarlo en abierto, sí. Vale, pero no se sabe cuándo, ¿no? No se sabe cuándo. Una de ellas, me suena pero muy poco antes del confinamiento, me suena de un link, un post en LinkedIn de Nikos Korounakis, que es uno de los que lo han estado liderando, que decía que ya estaba listo, que estaba listo. Vale, estaremos atentos. Gracias. Gracias a ti. Hola, Javier. Oye, yo quería hacer una pregunta. La metodología histórica procede de Estados Unidos. Luego han salido submetodologías de origen software en el Reino Unido. Ahora surge esto en Europa. ¿Sabemos qué se está haciendo en Asia? Porque, bueno, Asia es el centro de gravedad del futuro y a mí me interesa mucho saber, me interesa mucho como mercado, ¿no? De metodologías que se usen, bueno, hay una metodología que es la metodología, Japón tiene su propio estándar en dirección de proyectos, que es además un estándar muy enfocado en la innovación. Y bueno, pues más o menos lo utilizan, más o menos lo utilizan. Yo he conocido a gente de Japón, porque ha habido una temporada que viajaba con relativa frecuencia, incluso pues a la persona que era, pues digamos, el AI pro japonés, y ellos estaban muy contentos con su propia metodología. Lo que pasa es que no sé no creo que tengan tampoco interés en extenderlo, ¿no? Y después China, pues que yo sepa, no hay una metodología china. Sé que se certifican por INMA miles de chinos al año, ¿no? Tienen la certificación INMA, no sé ahora, no me comprometo a dar una cifra, pero sé que hay muchísimos, seguro que más de 5.000 al año, porque ya hace años eran 5.000 que se certifican por el modelo de INMA. Entonces, bueno, pues no te sabría decir si INMA pues, va a ser un estándar. Me da que a los chinos les va a gustar, por ejemplo, por razones también históricas, pues a lo mejor les gusta más lo que sería el modelo de INMA que el modelo de PMI. No conozco ningún chino que utilice PM2 de momento, ni ningún japonés. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, algo tendrán, o sea, China, es decir, al final, por ejemplo, proyectos de obra civil, grandes construcciones, presas, ¿sabes? Es decir, China está ya pisando, está compitiendo internacionalmente pues, con empresas españolas, que somos líderes, ¿no? En grandes obras, Canal de Panamá, el túnel del Bósforo, el AVE La Meca Medina,
y empresas americanas, y China está empezando a competir pues, en las licitaciones. Entonces son ya una potencia muy importante. Entonces, bueno, no sé cómo lo plantean, ¿no? Porque también es un poco opaco, pero seguro que algo están usando, o están utilizando una metodología externa, o cada compañía tiene la suya o adapta una genérica que tengan. Bueno, pues Javier, si no hay más preguntas, yo creo que ya podemos dejarlo aquí. Muy bien. Hasta el siguiente webinar, que bueno, ya anunciaremos, mandaremos algún correo. Y nada, muchas gracias. Contamos contigo para algún otro webinar que vayamos a organizar. Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer, y además, bueno, pues poder veros también por videoconferencia en estos tiempos que están tan duros, pues poder vernos y poder compartir experiencias. Ha sido una experiencia muy bonita. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Bueno, pues nos despedimos ya todos. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.